vamos a ver un ejemplo concreto en el que se nos pide factorizar un polinomio dado p de x, que será x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. Como lo que buscamos es descomponer un polinomio en factores, es decir, binomios que sean divisores exactos de mi polinomio, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en el teorema del resto para buscar aquellos valores de x que me devuelvan un valor numérico 0. Es decir, buscamos divisores cuyo resto sea 0. ¿Con qué valores de x probamos? Lo habitual que veréis en clase es que utilicemos siempre divisores del término independiente del polinomio, en este caso 2, que serían más 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Y por qué estos divisores? Porque si nos apoyamos en Ruffini, para que cumpla esta condición de que el resto sea 0, necesitamos que el último valor de la división sea igual al término independiente, pero con signo contrario. Por lo tanto, necesitamos que nuestro valor de x sea un divisor de 2, porque la única manera de obtener un 2 es multiplicando por un divisor de 2. Si no es un divisor de 2, nunca obtendremos un 2. Y este es el motivo por el que siempre buscamos los divisores del término independiente a la hora de probar valores de x al iniciar nuestra factorización. Probamos con x igual a 1 y el teorema del resto nos devuelve un valor numérico 0. Por lo tanto, ya sabemos que podemos dividir con la garantía de que será un divisor exacto. Operamos con Ruffini, obteniendo un cociente c de 1 a x en verde y un resto 0. Por lo que ya sabemos que x igual a 1 es raíz, que coincide, como veis, con el valor que utilizamos en Ruffini para dividir, siendo el motivo por el que cambiamos el signo al dividir mediante Ruffini entre el binomio x menos 1, que además es factor. De esta manera obtenemos un cociente c1 de x en verde, que será x al cuadrado más 3x más 2, y que, siguiendo la comprobación de la división, al ser exacta me valdrá para expresar mi polinomio multiplicando por el factor obtenido, es decir, x al cuadrado más 3x más 2 por x menos 1 me dará el polinomio original. Para seguir factorizando el polinomio tengo dos formas, o sigo dividiendo por Ruffini o continúo aplicando el teorema del resto. En este caso, en mi cociente c de 1x en verde. Pero, ¿por qué puedo seguir trabajando con el teorema del resto en mi cociente? Porque si fuerzo a que el valor numérico del cociente c1 de x en verde sea igual a 0, el paréntesis que corresponde a mi cociente valdrá 0 también. Y al multiplicarlo por el factor que ya hemos obtenido, nos dará 0, pues 0 por x menos 1 es igual a 0. Y por lo tanto el valor global de mi polinomio p de x será también 0, por lo que cumple el teorema del resto en mi polinomio original. Buscando valores de x que me devuelvan un valor numérico 0 de mi cociente c1x en verde, también obtendré divisores de polinomio. En este caso, probamos con menos 1. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 2 nos devuelve un valor numérico 0. Por lo que tenemos que x sub 2 es igual a menos 1. Y será raíz de mi polinomio igualado a 0, devolviéndonos un factor x más 1. Aplicando Ruffini, dividimos obteniendo un resto igual a 0 y un cociente c2x en naranja igual a x más 2. Este binomio x más 2 es un polinomio que no puedo reducir más, por lo que será un factor y un divisor exacto de mi polinomio p de x original. De él obtendremos la tercera raíz x sub 3 igual a 2, pudiendo expresar p de x como la multiplicación de sus factores, x menos 1, x más 1 y x más 2. Este proceso podríamos haberlo realizado por Ruffini sin necesidad de utilizar el teorema del resto, simplemente probando divisores buscando los exactos. Y seguiremos hasta obtener un cociente irreducible. El teorema del resto simplemente nos agiliza la búsqueda de divisores exactos, lo que nos permite trabajar con Ruffini sabiendo de antemano que nuestro divisor será exacto. Otra forma de resolver este problema, teniendo en cuenta el teorema del resto, es forzar a que el valor numérico de mi polinomio sea igual a 0, generando una ecuación cuyas soluciones serán raíces de dicho polinomio igualado a 0.
y que me proporcionarán los factores que buscamos. Esta idea solo la podemos llevar a cabo en polinomios de grado 2 o inferior, pues no tenemos herramientas para resolver ecuaciones de tercer grado. Sin embargo, es muy útil una vez demos con un cociente de grado 2. Por ejemplo, tomo el cociente C1x en verde, lo igualamos a 0 para forzar que su valor numérico sea 0, por lo que acabamos de generar una ecuación de segundo grado cuyas soluciones serán raíces de nuestro polinomio. Aplicamos la fórmula que nos permite resolver ecuaciones de segundo grado del tipo completa, obteniendo las raíces x2 igual a menos 1 y x3 igual a menos 2. De ellas, obtendremos además los factores x más 1 y x más 2. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener los factores desde los valores de x de las raíces? Apoyándonos en el teorema del resto, al igual que hemos visto en el cociente C1 de x, si al estar los factores multiplicándose entre sí forzamos a que uno de los paréntesis sea 0, el valor numérico también será 0. Por lo que podemos tratar cada raíz como si fuera una ecuación de primer grado en el que igualamos nuestro factor a 0, siendo este el motivo por el que cambiamos el signo al utilizar Ruffini y al obtener nuestros factores.